Nos preocupa mucho lo que está pasando, la familia que convive con la discapacidad, las dificultades para renovar el CUT, el Certificado Único de Discapacidad, el CUT, y recibir la medicación en muchos casos para temas de epilepsia, para un montón de problemáticas, y por eso es que queríamos hablar con Gabriela Iser, que es la subdirectora de Políticas de Igualdad para Personas con Discapacidad en la Municipalidad de Villa María, conocedora del tema. Gabriela, muy buenos días, gracias por atendernos. Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? Gracias por la comunicación. No, gracias por ocuparte de este tema. Sabemos, gente que está relacionada, nos dice de tu trabajo, de tu comprensión, y queremos saber exactamente cómo están los temas. Han pedido que la gente se reempadrone, que saque de nuevo el certificado, pero no hay muchos lugares donde se extiende ese certificado. Contanos un poquito el panorama general que está, por el que está teniendo que atravesar esta gente vulnerable en cierta forma, tocada por esta problemática. Bueno, digamos, nos tenemos que remontar a la pandemia. Digamos, cuando tuvimos pandemia se empezaron a prorrogar los vencimientos de los certificados de discapacidad por 1 año, por 2 años, por 3 años. Tan es así, digamos, que la ANDI, que es la Agencia Nacional de Discapacidad, en este 2025 determinó que todos los certificados que tenían vencimiento o prórroga el 2022, 2023 y 2024 deben sí o sí actualizarse durante el 2025. Y todos los que se vencen durante el 2025 se actualizan en el 2026. Entonces son 3 años para atrás que la Junta Evaluadora, en este caso nosotros tenemos una muy cerquita acá en el Hospital Pasteur, que tienen que albergar no solamente a los que renuevan CUD, sino también a los que sacan por primera vez certificado de discapacidad. Entonces realmente están como atestados de turnos. Igualmente hemos estado en situaciones como mucho más complicadas, en donde hubo hasta 6 meses de demora para que te dieran un turno, y ahora están en 2 meses. Están trabajando a destajo, porque la verdad es esa. Pero sí, bueno, digamos, Pasteur, se viene un año complejo. La gente del Pasteur en el área hace lo que buenamente puede. Sin dudas. Mientras tanto, nos decías que se llegó a demorar 6 meses, está hoy en 2 meses para tener el turno, la revisión por la Junta Médica de la persona de la que se trate, y mientras tanto la medicación necesaria, mientras tanto la terapia necesaria, los psicomotricistas, los psicopedagogos, todos los que se mueven alrededor de una personita que necesita de ellos. Sí, exactamente. Y hay también una cuestión vinculada a esto de que nos empezaban a haber prórrogas y prórrogas y prórrogas. Todo el mundo pensó, bueno, seguimos con prórrogas, pero bueno, no, este año se cortó, y hay muchas familias que con esta situación de que se seguía prorrogando, como que también han dejado como pasar el tiempo, y inclusive ya hay certificados vencidos, que eso también pone en riesgo no solamente la continuidad de los tratamientos de esto que mencionabas, de todo lo que es rehabilitación, que es donde están incluidos los psicopedagogos, psicólogos, fisioterapeutas y demás, sino que también es la pensión no contributiva, ¿no? Porque cuando un certificado está vencido, se cortan las prestaciones, se corta el beneficio, de la pensión no contributiva. Entonces nos encontramos en una situación muy complicada. Además voy a meter otro tema que también ha sido muy complejo, que es el de las auditorías de las pensiones no contributivas, que se han dado entre el 22 de abril y el 22 de mayo en la ciudad de Villa María, que ha sido muy complejo, muy complejo, porque no llegaban las cartas documento a los domicilios. Entonces
la gente no tenía dónde averiguar, nosotros no teníamos dónde averiguar, dónde había un padrón de personas y dónde se debían atender, cuál era el lugar donde debían atenderse, así que bueno, tuvimos que hacer nexos con las ONGs en Córdoba, el Consejo Provincial de Discapacidad, y a partir de ellos buscar, digamos, información para que nos dieran tal persona con tal DNI dónde tenía que ir. Fue un trabajo realmente como muy... no tiene nombre lo que pasó, básicamente. O sea, se bajó desde Nación una directiva que era de imposible cumplimiento prácticamente. Es que sí, porque si no te informan, si por ejemplo nos hubiera llegado a nosotros la información de un padrón de donde dijera, bueno, todas estas personas se tienen que atender en tal lugar, buenísimo, teníamos cómo brindar esa información, pero no la teníamos. Entonces, por medio de uno que conoce, llegamos a esa información, pero era toda esa cadena imposible y bueno, pudimos hacer, digamos, todo como un recorrido y brindarle la información, y más de uno, muchos más de uno, digamos, muchas personas ya se les había vencido la presentación, el lugar y la fecha para presentarse, así que bueno, hacer todo el caminito de enviar toda la documentación por mail, porque hay mucha gente en situación muy vulnerable que no maneja las herramientas informáticas, que no sabe cómo subir documentación a una página web, hay personas adultas, tenemos que considerar que tienen una discapacidad, entonces si hay una discapacidad intelectual dando vuelta también es muy complejo, entonces hay muchas situaciones que se nos presentaron y que fuimos tratando de ayudar y de mencionar, porque encima lo peor que nos pasaba era, bueno, vamos a enviar un mail a la agencia de discapacidad para mandar toda la documentación, pero no la podíamos mandar como oficina de discapacidad de Villa María, tenía que ser con el mail de cada uno en primera persona, digamos, o sea, yo tenía que mandar mi documentación, vos la tuya y así sucesivamente, y hay mucha gente que no tenía mail, hay mucha gente que no tenía conocimiento de cómo se hace un mail, ni mucho menos de cómo subir una documentación por mail, y fue, digamos, un mes muy arduo en todo eso que cubrimos para que la gente no se quede sin el beneficio, ¿no? Porque muy complejo, la verdad que la auditoría, estamos de acuerdo en que aunque debía hacerse, pero no era la manera. No era la manera en que debía hacerse, ¿no? Y de vuelta están empezando a llegar ahora nuevamente cartas documentos para una segunda, los que no les llegaron las cartas documento, tenías dos opciones, o te daban la baja automáticamente o te daban una segunda chance, que eso era como aleatorio y como no a todos los que no les llegó la carta documento les va a llegar. Entonces es todo como muy discrecional, que uno no puede ni siquiera brindar la información precisa al respecto, y bueno, y son situaciones que tuvimos que ir cubriendo y que ir solucionando y que ir brindándole una respuesta a las personas que llegaban a la oficina, ¿no? Fue muy complejo realmente todo ese mes. Le recuerdo a quien nos está escuchando, Gabriela Isern es la subdirectora de Políticas de Igualdad para Personas con Discapacidad de la Municipalidad de Villa María. Tenemos una declaración pública que hizo la ministra de Desarrollo Humano de la provincia, Liliana Montero, dijo que es una crueldad inhumana recortar fondos para personas con discapacidad. No llegó ni un peso ni un programa a la provincia desde el gobierno nacional. Aquí ustedes han recibido algo para la tarea que realizan en el área. No, de Nación no hemos recibido nada, absolutamente nada. Sin embargo, sí estamos haciendo con la ministra Montero, estuvo 2 veces en uno de los centros municipales que tenemos en Villa María, estuvo 2 veces en el CEMDI, son alrededor de 80 personas. Si contamos también el servicio que brinda la municipalidad de la Traffic para los estudiantes con discapacidad, para que puedan ir a las escuelas, los que van a las escuelas especiales, son más de 100 familias que tiene el municipio, alberga el municipio, contiene el municipio en alguno de sus espacios, además de un programa municipal que es el Iniciando Caminos, que es un programa de inserción laboral,
en donde inicialmente trabajan en alguno de las secretarías del municipio, no solamente en discapacidad, sino tenemos chicos en asesoría letrada, en el Consejo Deliberante, en la Medioteca, en la Tecnoteca, digamos, hay distribuidos en el área de seguridad también. Entonces hay gente, digamos, son más de 120 personas directamente beneficiadas por el municipio en este sentido, ¿no? Entonces, a contramano de lo que pasa con Nación, bueno, desde el municipio se ha decidido con una decisión del intendente de seguir con esta política de contención, donde hay oportunidades, donde se accede a la formación laboral, hay jóvenes que acceden a la formación laboral, hay talleres donde nosotros elaboramos distintos productos, hay algunos que tienen que ver con los alimentos y otros que tienen que ver con gráfica, con producción gráfica, con packaging, con bolsas, etiquetas, folios, digamos. Estamos haciendo un trabajo muy importante con ellos para poder, digamos, brindarles y luego articular con la parte del municipio, de la oficina de empleo, para poder seguir trabajando en esos e insertarlos en algún espacio de trabajo, o ya sea por medio de un emprendimiento familiar, microemprendimientos, o en empresas de nuestra ciudad que nos han abierto las puertas para que podamos incursionar dentro de esos espacios. Así que estamos haciendo un trabajo fuerte y, como te digo, a contramano de lo que sucede en Nación, pero no somos ajenos a lo que pasa, no somos ajenos a que realmente los prestadores la están pasando muy, muy mal, y en consecuencia las familias. Entonces, sí seguimos trabajando, sí seguimos levantando la voz y sí seguimos pidiendo que los derechos de las personas con discapacidad dejen de ser vulnerados, porque es permanente, digamos, no es algo que sea pura y exclusivamente de este gobierno, ¿no? Con este gobierno se agravó, digamos, porque no hay, lo dijo el presidente antes de ser presidente, ¿no? Que por qué una persona con discapacidad tenía más derechos que él. Entonces, a mí me gustaría, digamos, poder hacer ver que, por ejemplo, cuando el director de Andis le dice a una madre que por qué él tiene que pagar estacionamiento medido y ella no, bueno, ¿cuántas veces lleva él o va él a una terapia por semana en rehabilitación? Y esos son costos extras que sí necesitamos que estén cubiertos por el Estado, ¿no? Entonces hay cosas que son muy crueles, hay cosas que son inauditas, uno que ni siquiera se te ocurriría preguntar una cosa así, pero bueno, ¿no? Ellos se lo preguntan y hay que responderle con mucho respeto, hay que responderle con mucha altura, pero hay que responderle con la realidad de las familias. Aparte de todas estas salidas laborales que en la fabricación de alimentos, en el tema del packaging y todo eso que están haciendo a través del CEMDI y de insertar a estas 120 personas en diferentes empresas que abren sus puertas, ¿hay algún censo? ¿Hay, más allá de estas 120 familias, ha surgido de alguno de los censos la cantidad de familias que tenemos en la ciudad que conviven con la discapacidad? Mira, lo que nosotros estuvimos haciendo durante el 2024 fue como recopilar información que estaba como muy dispersa, y nosotros tenemos como una base de datos, si se quiere, que son más de 1.600 personas en Villa María, que sabemos que nos faltan datos. Si bien en el 2017 la Universidad Nacional de Villa María hizo un censo, fue como muy, ¿cómo decirte? Como muy, no digo selectivo, pero sí estaba solamente a las personas con discapacidad que estaban institucionalizadas. Entonces todos los que no están en instituciones, ya sean escuelas o centros educativos terapéuticos, quedaron fuera de eso. Entre ellos mi hijo, por supuesto, pero lo que voy es que fue un censo como que de una muestra
donde había simplemente 600, casi 600 personas. Entonces, bueno, con nosotros dijimos no puede ser, eso es imposible, hay muchas más, y empezamos a juntar información de las distintas áreas, por así decirlo. Y bueno, y ahora estamos trabajando junto con la concejal Silvina Igrusta y el Centro Estadístico Municipal para hacer un relevamiento. Un censo entendemos que es casi imposible, te diría, no solamente por los costos, sino porque hacer un censo es una foto de hoy, y nosotros lo que necesitamos es que ese relevamiento sea dinámico, ¿sí? Que a medida que se van incorporando personas con discapacidad o se determinan que hay una discapacidad y se certifica, bueno, también estén incluidos en ese relevamiento. Entonces, por eso necesitamos que sea dinámico. Saber qué tipos de discapacidades, porque nosotros las presuponemos, pero más allá de eso, digamos, hay que tener números de verdad, números reales que nos permitan a nosotros buscar soluciones para las personas. Más allá de, qué sé yo, también se dice que a la mayor cantidad de personas es con una discapacidad motora. Hay un banco de ayudas técnicas dentro del municipio que también depende de la Dirección de Discapacidad, en donde se hacen préstamos de sillas de ruedas, de muletas, de andadores, de bastones canadienses y bastones comunes también, los trípodes y demás. Entonces estamos trabajando en todo eso, pero para poder determinar dónde debemos trabajar con mayor claridad, que hoy lo sabemos, pero necesitamos corroborar que sea de esa manera. Bueno, necesitamos ese relevamiento, y que es eso lo que se está trabajando desde el Consejo Asesor de Discapacidad, ¿no? Así que se está haciendo un trabajo que quizás es muy silencioso, porque las personas con discapacidad no son muy visibles, solamente levantan la voz o levantamos la voz cuando nos pasan estas cosas de que nos recortan prestaciones, porque no es solamente el valor del arancel, que es muy bajo, ¿no? Es que vos presentás una carpeta en el mes de diciembre para que te aprueben todas las prestaciones del año siguiente, y te encontrás que tu médico de cabecera pone 8 sesiones de fonoaudiología, y la obra social te autoriza 4. Y te dan una maestra de apoyo, el médico te dice que tenés que conseguir una maestra de apoyo a la inclusión, pero a su vez un acompañante terapéutico para el colegio, para que tu hijo pueda estar, o para que tu hijo pueda socializar y que pueda mantener una vida independiente y demás, y te dice, bueno, sí, te doy la maestra integradora, pero el acompañante terapéutico no, porque ya tenés cubierto la parte escolar. Entonces se van recortando cosas que son absolutamente ilegales, por otra parte, ¿no? Pero entre el desconocimiento que tenemos como papás, porque nos tenemos que dedicar a nuestros hijos, al cuidado de nuestros hijos, al llevar y traer a las terapias, además tenemos que ser conocedores y expertos en una ley de discapacidad, es como mucho, ¿no? Entonces todo el mundo se va como abusando, entre comillas, del desconocimiento y de la ignorancia que tenemos los papás en ese sentido, hasta que te encontrás con una familia o con un grupo de familias que te dicen, no, vení por acá, y es así como nos vamos arreglando en estas situaciones y en estas complejidades, ¿no? Bueno, discapacidad, de esto sí se habla. Hoy en el diario recomiendo una nota de Juan Manuel Gorno en la página 2, el daño que pasó como si nada, se refiere a Ian Moche, el niño al que Milei y sus trolls silenciaron con ataques por las redes sociales. Este chico, recuerda Gorno en la nota, estuvo en la Medioteca el año pasado en Conectando Saberes, y dejó un mensaje, entre otras cosas: necesitamos, dice Gorno, recuerda la frase de Ian, necesitamos la empatía de todos, si no, no se logra nada. Te agradecemos mucho, Gabriela Isern, por esta comunicación, y cuenten con el diario, con la radio del diario, para difundir lo que sea necesario que ayude a todas estas familias, a todas estas personas a las que abrazamos sinceramente. Gracias.
Muchas gracias, Sergio, gracias a ustedes por el espacio. Están invitados a nuestros espacios a conocer la tarea que realizamos. Las puertas siempre están abiertas y para que puedan ver lo que sí son capaces de hacer los jóvenes y los adultos con discapacidad. Un abrazo para todos.